Hemos hablado de que matrimonio es redención, de que matrimonio es comunión, hemos hablado de que matrimonio es unidad, hemos hablado de que matrimonio es intimidad cultivada, que la relación sexual en el matrimonio es como un jardín, que es necesario cultivarla. Eh, esta noche me gustaría, porque ya vamos a pasar a otro tema los días jueves, me gustaría hablar un poco acerca de fundamentos para el matrimonio. Y quiero que abra su Biblia en Marcos capítulo 10 y busque el versículo 6 en adelante. Automática esta Biblia se abrió ahí, directo. Es súper interesante porque el Señor Jesucristo está enseñando y de repente se acercan a Él y le preguntan, los fariseos que siempre andaban buscando cómo tentarle y andaban buscando que Él diga algo para ellos apoyar sus enseñanzas, los fariseos le preguntan acerca del divorcio y le preguntaron qué él hallaba del divorcio, qué él consideraba del divorcio, ¿no? Y es interesante porque como lo cuenta Marcos, está contado para los romanos, es para los gentiles, no para los que tienen la cultura hebrea. Y entonces es totalmente aplicable a nosotros. Y en medio de su respuesta, el Señor no le habla precisamente acerca del divorcio, les dice que es malo repudiar a su mujer y les da una enseñanza respecto de los fundamentos para el matrimonio. Y quiero que leamos Marcos capítulo 10, versículo 6. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Versículo 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Así que no son ya más dos, sino, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En su casa los discípulos le volvieron a preguntar de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta noche, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por traernos. Señor, permite que este tiempo de meditar en tu palabra sirva para que nuestro corazón entienda de qué se trata el matrimonio. Señor, hemos visto diferentes cosas del matrimonio, hemos aprendido muchas cosas respecto del matrimonio. Señor, que esta noche a través de tu palabra podamos fundamentarnos respecto de los fundamentos del matrimonio. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Fundamentos para el matrimonio basado en Marcos capítulo 10, del 6 al 12. Y vamos a meditar respondiendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué dice Jesús respecto al matrimonio? Miren, si hay alguien a quien debían preguntarle respecto al matrimonio, era Jesús. Porque Jesús es Dios, entonces Él sabía lo que el Padre había instituido respecto del matrimonio. Y ya no más, sin más preámbulo, quiero llevarles al primer punto de esta meditación, y es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Un fundamento del matrimonio es que el matrimonio no puede ser dos mujeres o dos hombres. Aunque toda la tierra diga lo contrario, Dios dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Amén. Es importantísimo que usted entienda eso. No existe relación de amor conyugal entre hombres con hombres o mujeres con mujeres. Eso no es una relación conyugal. Puede ser una serie de sentimientos, sensaciones y emociones, torcidos por cierto, perversos por cierto, pero nunca será amor. No puede existir verdadero amor de cónyuges entre dos personas del mismo sexo. O lo que es peor, jamás podrá haber amor de cónyuges entre una persona y un animal. Y usted me dirá, pero pastor, no sea depravado, ¿por qué dice eso? Porque ya en algunos lugares se están casando con animales, se están casando con árboles, porque hay tanta confusión, hermanos, porque se trata tanto de desvirtuar lo que Dios dice, que el hombre en su afán de ser progre está instituyendo este tipo de cosas raras. Entonces, piensa en esto, la próxima vez que usted oiga la palabra matrimonio, sepa en lo profundo de su corazón que no
puede existir otro tipo de matrimonio que no sea entre hombre y mujer, entre varón y hembra. ¿Amén? ¿Estamos? También sepa que una relación entre dos personas del mismo sexo es perversión. Y la Biblia habla claramente de este tipo de personas. Vénganse un ratito a 1 Corintios capítulo 6. Póngale el dedito ahí a Marcos para que no lo pierda, porque vamos a volver. Y busque 1 Corintios 6. Busque el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Qué es un afeminado? Es uno que aunque no se acuesta con varón, le gusta vestirse de mujer. Eso es un afeminado. Es uno que siendo hombre le gusta hablar como mujer. Eso es un afeminado. Y aquí dice que ni los afeminados, pero luego más allácito dice, ni los que se echan con varones. ¿Está aquí? Y está hablando que estas personas, junto con los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, van a ir al infierno. Amén. Entonces, una depravación total es pensar que un hombre se puede casar con otro hombre. Una depravación total es pensar que una mujer se puede casar con otra mujer. Bueno, yo creo que usted eso lo sabe. Pero hermano, se está escuchando tanto en la tele, en los dibujos animados, en los programas, que de repente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de repente los cristianos decimos, bueno, pero tampoco se ve tan mal. No, hermano, delante de Dios es aberración, es terriblemente malo. Vénganse un ratito a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Cuando habla de inmundicia está refiriéndose a todo tipo de perversiones sexuales. Inmundicia se refería a relación, algo que en este tiempo se llama pedofilia, hombre con niño, ¿verdad? También inmundicia se refiere a hombre con hombre, mujer con mujer. Inmundicia se refiere a hombre con animal o a mujer con animal. Y finalmente inmundicia se refiere a hombre con muerto. Pues, ¿es posible que alguien pueda tener relación con muertos? Sí. Parte del culto a Baal, parte del culto a ciertos dioses o a ciertas diosas, como la diosa Diana, incluían relaciones sexuales entre... eran fiestas así semanales y el primer día era normal, hombre-mujer, el segundo día era homosexual, hombre-hombre, el tercer día era zoofilia, era hombre con, en otro día era pedofilia, hombres con niños, y en el último día el sacerdote tenía relaciones con un muerto delante de todos. Y mientras eso sucedía, hacían fiesta, comían y se emborrachaban. Cuando habla de inmundicia se está refiriendo a eso. Entonces está diciendo, oye, la relación homosexual es inmundicia delante de Dios. ¿Está aquí? Entonces, primer fundamento para el matrimonio, métase en la cabeza, si usted es cristiano de verdad, no hay matrimonio si no es entre hombre y mujer. Si usted es hombre y quiere casarse, busque una mujer. Y si usted es mujer y quiere casarse, mire a los hombres, no mire a otra mujer. ¿Está aquí? Y esa historia de que no, mejor una mujer porque esa te va a comprender, eso es mentira. Nunca vas a ser feliz con alguien de tu mismo sexo. Nunca. Ni siquiera, escucha lo que te digo, ni siquiera en la relación sexual vas a ser feliz. Porque Dios te diseñó, y te lo voy a comentar más adelante, Dios te diseñó, si sos mujer, para que un hombre se meta en ti una parte de su cuerpo. Y si tú no tienes esa parte de su cuerpo en ti, no serás plenamente feliz. Segunda cosa, Jesús en estos principios enseñó que el matrimonio es monogámico. Dios no diseñó, y Dios diseñó a Eva 1 y a Eva 2, ¿no? Para Adán. Eva y Evalís, no. Tampoco dice, y Dios diseñó a Adán 1 y a Adán 2 para que se casen con Eva. No.
Fíjese lo que dice en el versículo 7. Dice, por esto, perdón, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Está hablando en singular. El matrimonio es monogámico. La concepción del matrimonio que tiene Dios, la que Dios bendice, la que Dios lleva adelante, es monogámica. Es un hombre con una mujer. Una cosa interesante es que Dios dice, no codiciarás la mujer, no dice las mujeres. Usted lo puede leer eso en Deuteronomio. No codiciarás la mujer. Luego dice más adelante dice, por lo demás, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. No habla en plural, habla en singular. Entonces el matrimonio, amados, es monogámico. Es entre un hombre y una mujer y es uno y uno, solo uno. Otro asunto que enseña Jesús aquí está en el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Si alguien me lo puede leer. No son ya más dos, sino uno. Esto a mí me enseña que el matrimonio es una sola carne. Son dos personas diferentes que se hacen una sola carne. Usted sabe que, ¿cómo se dice esposo o mi marido en hebreo? Ishi. ¿Y cómo se dice esposa? Ish. Ishi está contenido Ish está contenido en Ishi y forma una unidad. Y sabe, esto de una sola carne se aplica en cuanto a físicamente, la mujer es ayuda idónea del hombre, ¿verdad? Pero también y principalmente se aplica sexualmente, respecto de la relación sexual. Entonces, por eso es que es terrible que un hombre, Josías va a estar quieto, ¿verdad? Va a estar quieto y calladito, ¿no? Hermano, por eso es que el sexo antes del matrimonio es perversamente malo. Mire, quiero plantearle algo. Aquí hay más de uno que ha tenido relaciones sexuales antes de casarse. No voy a decir que levante la mano por razones obvias, pero le hago una pregunta. ¿No se ha dado cuenta que eso le causó tristeza después? Sabe, la relación sexual antes de casarse provoca tristeza, trae tristeza posterior. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, qué tristeza me causó el haberme guardado para mi esposa o para mi esposo. Nunca he escuchado que alguien diga eso. Pero sí he escuchado gente que dice, qué desgracia, ¿cómo? Si usted me pregunta a mí, qué desgracia que yo fui promiscuo sexualmente, qué desgracia que yo tuve mujeres antes de casarme, qué desgracia, qué desgracia. ¿Cómo me gustaría volver a los 14 años y ser santo y ser puro? ¿Cómo me gustaría? Son los años en que no tengo contentamiento. Pero el matrimonio es una sola carne. ¿Sabe? Si usted no se ha unido todavía en una relación sexual con nadie y no está casado, guárdese hasta el día que se case. ¿Sabe? Le va a traer grande satisfacción. El sexo es pecado si no estamos casados. Y hermanos, es una cosa de la que hay que huir, de la que hay que cuidarse, porque nos debieran preparar desde niños para hacer una sola carne con nuestra esposa. Una sola carne, no muchas carnes. Interesante que lo que es pecado para los solteros es un mandamiento para los casados. Tener relaciones sexuales entre solteros es pecado. Y no tener relaciones sexuales entre casados, el marido con la mujer, es pecado. Por eso dice la Biblia, no se nieguen, ¿verdad? Salvo que sea por un poco de tiempo para ocuparse sosegadamente en la oración y luego vuelvan a juntarse para que el diablo no los tiente. Así que hemos dicho,
El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Hemos dicho que el matrimonio es monogámico, uno solo, no puede casarse un hombre con 3 mujeres. Delante de Dios eso es una aberración. Hemos visto que el matrimonio es una sola carne. No existe persona que se haya guardado que luego diga que se entristece de haberlo hecho. Ahora, quiero que entienda una cosa. El matrimonio o un matrimonio es una sola carne y no dice un solo espíritu. ¿Se dieron cuenta de eso? El marido con la mujer son una sola carne, pero no son un solo espíritu. Y le voy a decir por qué. Porque el matrimonio es hasta que la muerte en esta tierra nos separe. ¿Está aquí? En el cielo, tu esposa no será tu esposa. Si sos cristiano de verdad y te vas al cielo, tu esposa no será tu esposa. Porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. Hay algunas religiones, como los mormones, que enseñan que cuando te casaste es por toda la eternidad. No es verdad. El matrimonio Dios lo instauró hasta que la muerte física nos separe. Entonces, sos una sola carne, serás una sola carne mientras tu esposa está viva y mientras tú estás vivo. El día que se murieron, ya no son más una sola carne, te fuiste al cielo, si moriste vos primero, te fuiste al cielo y tu esposa se queda acá y podría casarse con otra persona. Porque el día que se muera, ¿se acuerdan que los fariseos se acercaron y le dijeron, maestro, queremos hacerte una preguntita respecto de la resurrección? ¿Se acuerdan? A ver qué es, les dijo Jesús. No, que queríamos saber, había un hombre que tenía una esposa y que se casó y tuvo una esposa y de repente este hombre murió y su hermano se casó con ella y luego murió. Y luego su otro hermano, y así hasta que enteraron 7. Y cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser mujer ella? Miren, la pregunta capciosa para el Señor Jesús. Y él le dijo, ustedes se equivocan porque desconocen la Escritura. Porque en el cielo serán como los ángeles, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Alguien dijo por ahí, o sea que no va a haber sexo en el cielo, yo no quiero ir al cielo. Pero ¿saben qué, hermano? Si aquí en la tierra Dios ha dado, porque después de la salvación, si somos honestos, la relación sexual es uno de los regalos más preciosos que Dios dio. Lastimosamente el hombre lo ha desvirtuado, el hombre lo ha pervertido y todo eso. Pero una de las cosas más maravillosas que puede haber entre un esposo y su esposa es la relación sexual, ¿o no? Y si Dios para esta tierra que es tan falla lo hizo de ese modo, imagínense qué nomás habrá en el cielo. ¿Qué cosas iremos a ver en el cielo? Cosas que son inefables, dice Pablo, no se pueden describir con palabras. Entonces, el matrimonio es una sola carne. Y el cuarto punto, el matrimonio es un pacto disoluble. El matrimonio no es un contrato. Lo hablamos el otro día, ¿verdad? No hay, rompamos el contrato de nuestro amor barato. Quedemos como amigos, ¿no? No existe. No existe. Ahora, vimos que un contrato es entre 2 hombres, pero un pacto es el pacto entre un hombre y una mujer, hablando del matrimonio, ¿verdad? Delante de Dios. Y yo les hice una analogía. En un matrimonio civil está el notario de registro civil, se hace una documentación que es contractual y hay 2 o más testigos. Así es, a ver los que se han casado, enséñenme si no me estoy equivocando. Y esos testigos están atestiguando de que estos están haciendo ese contrato de matrimonio, ¿verdad? Ahora, delante de Dios, cuando ya vienen a la iglesia y dicen, mire, nosotros nos hemos casado, ya cumplimos la ley de los hombres, ahora queremos nosotros casarnos delante de Dios. Delante de Dios lo que hacen es, viene el esposo y le va a decir a la esposa, poniendo a Dios como testigo, yo hago un pacto contigo de que voy a amarte, respetarte, cuidarte, protegerte desde ahora y hasta que la muerte nos separe. El pacto termina, el pacto matrimonial termina cuando uno de los cónyuges muere. Entonces, ahora, es interesante, mire lo que dice el versículo 9, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no lo separe. Ahora hay un asunto y si usted se da cuenta, los heterosexuales quieren divorciarse.
¿Ha visto? Y andan buscando, no, hay que acelerar el divorcio y apresuremos el divorcio y que se hagan abreviados, que se hagan situaciones abreviadas. El gobierno ha dado luz verde y ha hecho las leyes de manera que se puedan divorciar rápidamente, que puedan destruir el vínculo matrimonial rápidamente. Ahora ya no es como antes que se peleaban, ¿no? Ahora solo pelean por los bienes, pero están divorciados de inmediato y el acuerdo de la repartición es la pelea. Ahora, las feministas quieren divorciarse porque no, ya no queremos al patriarcado y yo no quiero depender de un hombre, no quiero saber de un hombre, ¿verdad? Los homosexuales quieren casarse. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios prohíbe, el hombre lo quiere hacer? Hombre con hombre quieren casarse, pero los heterosexuales quieren divorciarse. Dios le mandó a los heterosexuales que se casen y ellos quieren divorciarse. Y les manda a los homosexuales que no pueden casarse y estos sí quieren casarse. Es interesante porque los matrimonios heterosexuales no quieren tener hijos. Por cierto, la relación conyugal es también para procrear. Es para deleitarse, pero también es para procrear. Pero los heterosexuales no quieren tener hijos. Bueno, los homosexuales quieren tener hijos. ¿Cómo la ve usted? Dígame si el mundo no está al revés. Los homosexuales dicen, no, o me consigo un vientre en alquiler o adopto, pero algo quiero, pero yo quiero criar hijos. Ahora, hermano, en la vida cristiana, los que creemos en Dios, cuando nos casamos, hacemos un pacto delante de Dios. Amén. Y ese pacto es diciendo delante de Dios, Dios, tú eres el testigo. Quiero decirles algo. No se puede usar el nombre de Dios en vano. Si usted algún día se casó y dijo, no, me voy a casar para que el Señor me bendiga también porque es costumbre y lo hizo porque sí nomás, ¿sabe? Preocúpese si usted ha roto ese vínculo. Porque delante de Dios no puedo ir libremente y decir, bueno, yo lo corto. No. Es interesante porque alguien dijo, bueno, pero ¿y qué pasa si yo me casé? Y cuando yo me casé ni oré, ni le pregunté a Dios, yo no sabía si era la voluntad de Dios y dice lo que Dios juntó. Eso Dios no lo juntó porque yo no le pregunté a Dios, ni le consulté, ni Dios me dijo que me case con tal persona. Pero hay un asunto, hasta antes de casarte, podrías preguntarle a Dios. Pero el día que te casaste, aunque no le preguntaste a Dios, Dios toma ese matrimonio como delante de Él. ¿Me deja entender? Esto quiere decir, si un budista se divorcia, peca delante de Dios. Si un, no sé, ateo se divorcia, peca delante de Dios. Aunque el ateo no quiera reconocer a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces no es tan simple como decir, ay, voy a ir a la iglesia y que me bendigan mi matrimonio. Antes yo por desconocimiento me tocó en algunas ocasiones bendecir bodas y decía, claro, no le vamos a negar una bendición. Hasta que estudiando entendí este asunto y dije, no lo hago más. Y cuando alguien viene y me dice, mire, ¿será que puede bendecir mi boda? Le empiezo a escudriñar, a ver, ¿crees en Dios? ¿Cómo crees en Dios? ¿Realmente estás dispuesto a morir por tu cónyuge? ¿Realmente entendés lo que es el matrimonio? ¿Entendés lo que significa? ¿Te das cuenta que vas a hacer un pacto delante de Dios? Porque con Dios no se puede jugar. Entre los mandamientos dice que Dios no toma por inocente al que toma su nombre en vano. Entonces piensen esto, si vamos a suponer mi hermano David encuentra una novia y bonita la novia y él se enamora y los dos se enamoran y quiere casarse y le dice a esta novia, nos vamos a casar en la iglesia cristiana, está viniendo a hacer un pacto delante de Dios donde Dios es el testigo. Y si él mañana se hace loco con ese pacto, Dios le va a decir, lo siento. Me pusiste como testigo y yo no soy hombre para que mienta ni hijo de hombre para que me arrepienta. Jugaste conmigo. Fíjese que los discípulos le preguntaron al Señor, en el versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Señor, ¿cómo es este asunto? A ver, ¿cómo es este asunto? Y él le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Me cae gorda la tipa, ronca cuando duerme, la voy a dejar. Porque eso era lo que pasaba entre los hebreos, ¿sabe? No me gusta cómo cocina. No sabe hacer los niños envueltos, por decir alguna cosa. La voy a dejar.
Otros, no, cuando levanta el brazo, expele un olor que no es agradable para mí. Entonces la repudiaban. ¿Sabe qué era lo triste del asunto? Que la repudiaban y la mujer, por cultura, quedaba sin derechos. Entonces le hacían un tremendo daño. En lugar de proteger a su mujer, le hacían un tremendo daño. Y empezaron a dar carta de divorcio por lo que sea. Ahora dicen incompatibilidad de caracteres y ya se divorcian, ¿no? Delante de Dios eso es perverso. Perverso. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Bueno, eso era entre los hebreos. Y si usted lo lee en Mateo, solo habla de los hombres. Ahora, Marcos incluye a las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque Marcos le está escribiendo a las mujeres romanas. Y en Roma era lícito que el hombre repudia a la mujer y que la mujer repudia al hombre. Entonces la mujer decía, no quiero más a este tipo, me divorcio. Y se divorciaba y le daban carta de divorcio. Y entonces, de repente en la iglesia empezó a hacerse un desorden. Y Marcos escribe esto, que había hablado el Señor Jesucristo, y le agrega, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 4 fundamentos para casarse. 4 fundamentos. El primero, el matrimonio es, según Dios, es entre un hombre y una mujer. En segunda instancia, el matrimonio es monogámico. Me caso con una sola persona y no más. De hecho, si ustedes miran en Timoteo, dice Timoteo, cuando le dice Pablo a Timoteo, que los ancianos sean maridos de una sola mujer, de una sola mujer. Entonces, es monogámico, el asunto es uno a uno. Lo otro es uno a uno, porque cuando estás casado y tenés relación sexual con tu esposa, son una sola carne. Matrimonio es una sola carne. Ahora, por ejemplo, a ver quiénes son casados aquí. Mi hermano Lucho, que está con su esposa. Mi hermano Lucho y la hermana Rosita son una sola carne. Ya no son más 2, dice la Biblia, sino que son uno. Entonces, piensen en eso. Y finalmente, el matrimonio delante de Dios es un pacto indisoluble. Amén. Preguntas hasta ahí. Algo que no les cuadró, algo que no les cayó. ¿Correcto? Si se casan siendo católicos y no conocían y no sé qué, y se casan y se divorcian, sí, porque sí, nomás porque era hedionda la tipa, porque roncaba o porque era aburrida o porque el tipo era idiota o porque se le cayó un diente, no sé, o porque se cortó un dedo, no sé, cualquier cosa de esa. Si se divorciaban por alguna de esas razones, si se divorciaron, delante de Dios están mal. ¿Cómo la ve? Están en franco pecado porque rompieron un pacto. Sí. ¿Cómo se restauran? Se separaron por X o Z motivo y no se casaron con otra gente, hay que procurar reconciliación. Miren, los pastores, los curas, bueno, los padres le dicen, o los sacerdotes, como quieran llamarle, no somos amigos del divorcio. Buscamos la unidad, la restauración. Entonces, obviamente, vamos a aconsejar al esposo, vamos a aconsejar a la esposa y vamos a procurar reconciliación, vamos a procurar que se perdonen, que entiendan cómo. Lo ideal, hermanos, ¿saben qué sería? Que uno antes de casarse estudie todo lo que hemos estudiado en todos estos jueves. ¿Cómo es la relación sexual? ¿Cómo debe ser mi actitud como hombre? ¿Cómo debe ser la actitud como mujer? ¿Cuál debe ser mi actitud? Entender que me caso con un matrimonio, así como se toma tan a la ligera el divorcio. Y por causa de eso, más de uno de nosotros nos criamos o sin papá o sin mamá. O nos criamos con mamá y padrastro o con papá y madrastra. Y hay sendos traumas y hay sendas inseguridades, etcétera, etcétera. El gran problema de esto, toda vez que se violenta el orden de Dios, es que se está destruyendo la sociedad. Entonces, siempre procuramos la restauración. Otra pregunta. ¿Esto quiere decir que nadie puede divorciarse?
¿Por qué no me preguntan eso? Alguien, por favor, pregúnteme eso. Y si alguien se divorció y no sabía esto, ¿se puede casar? ¿Y puede venir a la iglesia y casarse delante de Dios? Bueno, hermano, hay solo dos causales de divorcio permitidas en la Biblia. Yo no soy de la línea teológica que dicen te casaste una vez y chao Pepe. No soy de eso. Hay solo dos causales bíblicas que permiten el divorcio. ¿Cuáles son esas causales bíblicas, pastor? Véngase a Mateo. No sé, no estoy seguro si es 19:9 o 9:19. Espéreme un ratito. Ahorita le digo. 19, gracias Josías. Menos mal que vino Josías porque si no, no iba a saber yo. Mateo 19. En el versículo 7 del 19 le dijeron al Señor, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, eso quiere decir, cualquiera que deja a su mujer, si no fuera cualquier causa, porque es aburrida, peleona, gritona, celosa, no sé, pues, media tronada, no sabe cocinar, no sabe barrer, cualquiera de esas razones, cualquiera que deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Ahora, ¿cuándo puede alguien divorciarse? Dice aquí, salvo, que quiere decir solamente en casos de fornicación. Eso quiere decir, si se metió con otro hombre, tu mujer, podés divorciarte de ella. Y si tu marido se metió con otra mujer, podés divorciarte también de él. ¿Por qué no? No dice. Es lo mismo. Es la- No, sí, es una manera como lo definen. Pero esta palabra fornicación significa adulterio también. Es de donde, miren, no solo significa adulterio, significa, de esta palabra viene de la raíz de esta misma palabra viene la palabra pornografía. De esta misma palabra viene se la usa para definir desviaciones sexuales y todo eso. Entonces, está diciendo salvo por cosas sexuales. Se la dejo de tarea, investiguela en la casa. Entonces, hermano, primera, una causa. ¿Y cuál es la otra causa de divorcio? La otra hermana, yo sé lo que usted está pensando, hermana Daisy, pero en Romanos dice que la mujer cuando se casa está sujeta a su marido hasta la muerte, ¿no es? Pero en Romanos no está hablando del matrimonio, en Romanos está hablando de respecto de la ley. Está haciendo una analogía de una mujer que se casa bajo la ley y hasta la muerte. ¿Ah? No es deber conyugal y no está hablando respecto al matrimonio, está hablando respecto de la ley. Eso lo pueden mirar en Romanos. Ahora, otra causal de divorcio. Pablo dice, oye, ¿te casaste con un inconverso? ¿Y te está buscando pelea? No procures divorciarte. Sí, la mujer era inconversa y vos te casaste, lo hiciste voluntariamente y ahora resulta que no es lo que esperabas y te está maltratando y ella te maltrata, pues no procures soltarte. Ahora, miren, aquí viene la Salvatore. Pero si la inconversa o el inconverso quiere divorciarse, divórciese, no está sujeto a ese yugo. ¿Mm? Sí, pero aún siendo yugo desigual, si usted se casó en yugo desigual, vamos a suponer, usted ahora encontró una mujer que no es cristiana y usted se casa con ella, en el minuto que usted se casó, no puede divorciarse de ella, salvo que la inconversa diga, no, sabes que no quiero nada con vos, Daviquito, chao y nos vemos. Hermano, otra vez, si entendemos estos 4 puntos fundamentales, no nos preocuparemos por el divorcio. ¿Me dejo entender? Si nos casamos sabiendo esto, lo último que pensaremos será en divorcio. Lo último que pensaremos. Y yo conozco gente que me ha dicho, pastor, pero es que usted no ha vivido con mi marido.
Y yo le digo, y ojalá que nunca viva, porque es tu marido. Pastor, es que usted no ha vivido con mi mujer. Incluso una vez le dije a uno, le dije, oye, ¿por qué la tratas así a tu mujer? Y te la presto 2 meses. Me dijo, vas a ver que me la vas a devolver en una semana, porque es insoportable esta mujer. Pero saben, la buena relación entre el uno y el otro no depende del otro, depende de mí. El tener una buena relación con mi mujer depende de mí, no depende de ella. Y el de tener una buena relación con el esposo depende de la esposa. Porque acuérdense, hemos visto que matrimonio es negación, ¿verdad? Acuérdense, no es solo este tema, hemos visto un montón de temas respecto del matrimonio. Sí, hermana Judith. Sí, sí, sí. Que le pregunten a Dios, porque cuando fueron a la iglesia católica predica de Cristo. Se casaron delante de Cristo. Que hablen con Dios y le digan a Dios, no, ese no vale. Que hablen con Dios. Y Dios le va a decir, no, no, espera un ratito. Aquí está mi palabra y se casaron en mi nombre. Y yo no tomo por inocente al malvado que toma mi nombre en vano. Porque eso es lo que dice la palabra. No es decir, ah, me casé por la católica, ya no importa. No, no, espera un ratito. Y de hecho, creo que la iglesia católica hasta hace unos años no permitía que te volvás a casar una segunda vez en la iglesia católica. No, ahora ya permiten, ahora ya está permitido. De aquí a un poco de tiempo ya este papa es tan abierto que no sé en qué iremos, dónde irá a parar todo esto. Pero hermanos, volvamos a nosotros, los cristianos evangélicos. No nos casamos pensando en divorcio. Los cristianos evangélicos sabemos que es hombre y mujer, los cristianos sabemos que es monogámico, no puedo darme el lujo de tener 2 mujeres, sabemos que es una sola carne, que soy una sola carne con mi esposa, y sé que es un pacto que hago delante de Dios, y ese pacto es indisoluble, no puedo disolver ese pacto. La única manera de que ese pacto se disuelva es la muerte. ¿Amén? ¿Quedó claro? ¿Oramos? Amén. Padre, es un tema controversial este de los divorcios y de alguna manera hemos hablado también de eso esta noche. Y Padre, yo te suplico que tú aclares en los corazones, a través del conocimiento de tu palabra, lo que es verdad, lo que conviene, lo que tú mandas, Señor, y que los corazones puedan entenderlo. Mi Padre, no se trata de impedirle a alguien casarse, no se trata de no permitir que alguien se case o de incentivar a alguien a casarse. Se trata de que cada uno de nosotros entienda, Señor, lo que es el matrimonio y delante de ti pueda hacer las cosas bien. Padre, que nadie se sienta amarrado, atado, que nadie se sienta, Señor, defraudado dentro de un matrimonio. Permite que a través de todos estos estudios que hemos hecho, Señor, cada corazón, cada persona, cada vida pueda entender la esencia del matrimonio, pueda entender el modo como se lleva adelante un matrimonio cristiano. Y Señor, que a través de cada situación de sus vidas ellos puedan crecer en ti y tú puedas forjar su carácter. Padre, la verdad es que un fundamento del matrimonio es que nos casamos para gloria tuya, para exaltar el nombre de Cristo. Señor, yo te pido que, lo hemos hablado en algunos estudios, yo te pido, Señor, que esa verdad se haga real en los solteros. Y que cuando se casen, no se casen en pasiones de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Que cuando se casen, no se casen en desconocimiento como la gente que no conoce la palabra, sino que se casen sabiendo de qué se trata. Dispuestos a negarse, dispuestos a morir, dispuestos a redimir al otro, dispuestos a hacer feliz al otro, dispuestos, Señor, a cultivar una relación de intimidad el uno para con la otra, Señor, en la actitud correcta. Que la mujer respete a los esposos, que la mujer respete a su esposo y que el esposo ame a la mujer y la cuide y la proteja como vaso frágil. Señor, son cosas que las oímos a menudo, pero por la dureza de nuestros corazones, muchas veces terminamos ignorándolas, aún conociéndolas. Señor, permite que todo este tiempo que hemos discipulado respecto del matrimonio, Señor, el corazón de mis hermanos haya entendido de qué se trata esto. Y todo lo que hemos oído y aprendido no sirva para que un día tú nos juzgues, sino que sirva para que nosotros en esta tierra
hagamos lo que es correcto. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, llévanos a amar al Señor Jesucristo de manera tal que amar a nuestro cónyuge se haga fácil. Señor, ayúdanos a entender que la única manera de poder negarnos, redimir, edificar, ayudar al otro, es estando sometidos a ti. Y que nuestro corazón te busque, te conozca, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Padre, muchas gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.